Me llamo Elvira Concevic de Fuxman. Ok, ¿cómo llegó tu papá a Argentina? ¿Cuándo llegó? Papá llegó en el año 1912 y llegó con otros paisanos y llamado por un paisano, pues papá era allá clasificador de árboles. Él entendía mucho del corte de madera, entonces lo entusiasmaron para ir a Tucumán, donde ya había unos paisanos. ¿Él llegó solo con la familia? ¿Cómo llegó? No, él llegó con unos paisanos. Solo, sin familia. Solo, Sin familia. sin Soltero. familia, soltero. Ok. Mamá llegó a Argentina en el año 1912, teniendo ella ya 12 años, junto con sus hermanas, ¿Con cuántas hermanas llegó? con 4 hermanas. ¿Y los padres? Llegó con los padres y 4 hermanas, donde ya la esperaban ¿Dónde la esperaban? en el puerto, por supuesto, en Buenos Aires. Espera. ¿Me estás grabando? No, Mamá se radicó en Tucumán, pues ya tenían allí familiares, tenía 2 hermanas mayores casadas. Y ahí prácticamente hizo toda su vida. ahí conoció a tu papá. Allí conoció a mi papá. ¿Vos te acordás cuándo se casaron? Yo nací en el 19, en el 18. 1918. 18. Ahora, ¿cómo se llamaba tu papá? David Concevic. David Concevic. ¿Y cómo le decían? Dube. Dube. ¿Y cómo se llamaba tu mamá? Freide. Fanny. Fanny Rillafker. Rillafker. Ya, Freide. Muy bien. Entonces se casaron en 1918. 18. En Tucumán. En Tucumán. Y vos naciste en julio Del 19. en Tucumán. Tucumán. No, yo soy la mayor, 4 hermanos menores, y en el año 35 toda la familia se trasladó a Buenos Aires, radicándose definitivamente allí. ¿Qué hacía tu papá en Buenos Aires? Papá allí montó un pequeño taller de carpintería en Buenos Aires, contando con la presencia de 2 obreros que vinieron junto con él de Tucumán. Yeah. Bueno, en casa, en el aspecto religión, era un hogar tradicional. Y ¿Tu papá iba a la sinagoga? papá frecuentaba en esas fechas la sinagoga. No era muy adicto de concurrir todos los días, pero respetaba y nos explicaba y nos hacía respetar las mismas. Ok, ¿cómo celebraban la fiesta en casa? ¿Qué es lo que hacían? Ahora, estas fechas las celebrábamos en casa, en familia. Cena. En familia. Entonces en Buenos Aires. En Buenos Aires completé los estudios primario y secundario. Luego ¿No fuiste a la escuela? ingresé a la escuela municipal, donde se egresaba como instrumentadora o enfermera cualificada. Yo seguí la carrera de instrumentadora, trabajando rentada luego en los hospitales municipales de Buenos Aires. O sea, quiero que una instrumentadora... ¿Cómo? ¿Qué es una instrumentadora? La instrumentadora es la que maneja todos los instrumentos para cualquier tipo de operación. O sea, trabaja en el quirófano, con el cirujano. Después de casado, lo trasladaron a él a Mendoza, donde quedamos... ¿Qué es lo que hacía él? ¿Qué es lo que hacía tu marido? Pertenecía a la administración.
¿De qué administración? ¿De dónde? Pertenecía a la administración del comando del ejército. O sea, él era suboficial del ejército argentino. Sí, Ok. Y lo mandaron a Mendoza. sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Mendoza? Un año vos naciste ahí. No, un año, ok. Ahí tuviste un hijo, Ahí sí. ok. ¿Y de ahí a dónde fueron? De allí lo trasladaron a Posada, Misiones, Ok, ¿en qué año fue eso? en el año 44. No, te casaste en el 44, 45. en el 45. ¿Llegaste a Posada entonces? En el año 45. ¿Llegaste a Posada con quién? Llegué con un bebé de 1 mes y medio. ¿Y tu marido? ¿Eh? ¿Y tu marido? Sí, porque si no el bebé no ve. Bueno, ¿y cómo era en tu casa ahora con tu marido? En casa tratábamos de mantener la tradición y respetábamos estas fechas y las celebrábamos en familia. ¿Tu marido iba a la sinagoga? Para esa fecha siempre iba. Él no trabajaba en esa fecha. No trabajaba en esa fecha, nunca le objetaron la falta de la misma. Cuando estaba en el ejército, ¿qué Ya pasaba? estaba en el ejército. ¿Y él nunca iba a trabajar en esa fecha? No. En estas fechas tradicionales nunca iba. Ya. Un poco, contame lo que te acordás de la vida comunitaria, cómo fue cuando vos llegaste. Bueno, cuando llegamos allí había muy pocas familias y las pocas se reunían en la casa de la familia Mendlik, pero también en lo de la familia Abrasen, que trataba ¿Qué de es lo que era Brasen? ¿Qué es lo que era? Abrasen tenía Tela. un negocio ¿cómo se dice? De todo un poco. Ok, de ramos generales. Sí, tenían un No, negocio. pero Estela Brasen, ¿qué es lo que hacía? Era presidenta de la Bicho, activaba mucho en favor de la Bicho en todos los puestos y estuvo durante mucho tiempo como presidenta, Ya. ¿no? ¿Y vos ibas a las reuniones de la Bitso? Y solía ir con cierta frecuencia porque era donde nos reuníamos las mujeres judías en general. Ya. Ok, ¿tu marido actuó en la comunidad? Actuó mientras pudo, hasta que alguien no muy amable, vaya a saber qué opinión dio, que dio lugar a que lo trasladen de Misiones a Mendoza. Al revés fue. ¿Eh? Bueno, ahora quiero que me cuente un poco sobre cómo era su relación con Israel en su casa. En casa, Sí, con su marido. sí. Bueno, la relación con Israel era muy grande. ¿Por qué? Porque nuestro hijo mayor decidió irse a Israel y por supuesto lo acompañamos en la misma y tratamos de que lo pase lo mejor allí, Pero eso hasta que nosotros pudimos Aliá. viajar. Hasta que nosotros pudimos viajar y reunirse la familia allí.